una pluma por aquello de las... Dale, dale. Esto sí que fue cansado, ¿ah? Sí, Bien, listo. bien, buenas noches. Nos encontramos con el abogado Ramón Cadena. Él es director de la Comisión Internacional de Juristas, CIJ, para Guatemala. Ramón, buenas noches. Bienvenido a Prensa Comunitaria. Hoy, entre muchas de las preocupaciones que tienen los pueblos en Guatemala, la sociedad guatemalteca, alrededor de lo que ha estado ocurriendo con esta pandemia, con el COVID-19 en el país, desde el tema de libertad de expresión, que también ha sido como una de las garantías de la población, que se ha visto afectada también por algunos incidentes y acciones que nos preocupan mucho a la prensa en especial. Esta semana presentamos un amicus curia a la Corte de Constitucionalidad y nos gustaría que nos explicaras, Ramón, por qué el origen de la directiva del Congreso. Si nos puedes explicar qué objetivos buscamos con este recurso. Gracias, Nelton. Gracias por permitirme estar en este programa, que es muy importante porque, claro, la situación que estamos viviendo es muy irregular y todos los estados de excepción en todos los lugares del mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, se han prestado siempre para limitar derechos y para reprimir a la gente. Y eso es algo que empezamos a ver ahora con esta pandemia y con este estado de calamidad pública. Mira, el amicus, ¿qué quiere decir? Amicus curiae quiere decir amigo de la corte. Entonces, el Procurador de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo en contra de la decisión de la Junta Directiva del Congreso de la República de no permitir el ingreso a la prensa al hemiciclo. Eso fue muy correcto de parte del procurador presentar esa acción de amparo porque ese acto de la Junta Directiva es totalmente ilegal y se presta para limitar la libertad de expresión a los periodistas y para que en el hemiciclo los diputados y las diputadas puedan resolver cualquier cosa que se les antoje sin la supervisión de la prensa. Entonces, el amicus curiae quiere decir un amigo de la corte. Precisamente ustedes, los periodistas, plantearon la necesidad de presentar ese amicus. Son, significa darle argumentos a la Corte de Constitucionalidad para poder fallar en una mejor forma. Y entonces el origen fue ese, y el objetivo principal del amicus es apoyar la acción de amparo, del recurso de amparo presentado por el procurador Jordán Rodas. Lo que estamos buscando entonces es que la Corte de Constitucionalidad tenga argumentos suficientes para poder declarar con lugar el amparo del procurador y declarar que es ilegal el acto de la Junta Directiva del Congreso de la República y permitir el acceso a la prensa. Ese es el objetivo principal del amparo. Uh-huh. Ramón, el día que presentamos en la Corte este documento, hiciste mención que de resolverse con lugar lo planteado por el Procurador de los Derechos Humanos, la Junta Directiva del Congreso habría incurrido en delitos. Eh, ¿Cuáles serían como los pasos siguientes, dependiendo de lo que resuelva la Corte? Bueno, mira, lo primero que deberíamos de decir, porque hoy que estuve en otro de estos encuentros en línea, muchas personas lo expresaron, es que la Corte de Constitucionalidad no está resolviendo en tiempo, cosa que nunca ha hecho, pero ahora por la pandemia y por la situación que se vive, los casos se están retrasando aún más y esto sí sería de pedirle a la Corte de Constitucionalidad por este medio
que resuelva cuanto antes ese recurso de amparo y que conozca el amicus curiae que presentamos una serie de periodistas, más instituciones, como hay que decir también, reconocer la Olivera de España también firmó el documento, y la Comisión Internacional de Juristas, es decir, que está avalado por instituciones internacionales. Y esto es importante porque la Corte debería de entrar a conocer los argumentos cuanto antes, no solo los del Procurador de Derechos Humanos en el recurso de amparo, sino también los que nosotros presentamos en el amicus curiae. Ahora bien, efectivamente, lo que planteas, Nelton, es correcto. En el amicus curiae, nosotros hemos pedido, como un último punto, que la Corte de Constitucionalidad analice la responsabilidad civil y penal en la que incurren los diputados de la Junta Directiva al haber restringido la libertad de expresión. Esto es muy importante porque en los recursos de amparo no siempre se pide, aunque debería de hacerse, todas las personas que presenten un recurso de amparo deberían de pedirle a la Corte de Constitucionalidad que analice las responsabilidades civiles y penales de, si son funcionarios, de los funcionarios que hayan violado el derecho, porque la Junta Directiva del Congreso de la República cometió una grave violación a los derechos humanos, realmente fue una grave violación a la libertad de expresión, y como tal debería la Corte de Constitucionalidad emitir en su sentencia final un considerando y sus apreciaciones acerca de los daños y perjuicios que han causado los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República con su acto de prohibir el ingreso a la prensa al hemiciclo. Y eso es lo que buscaríamos entonces, además de que hemos presentado una serie de argumentos que demuestran que la libertad de expresión ha sido restringida ilegalmente. No está amparada la Junta Directiva en ninguna ley y por lo tanto esa restricción es totalmente ilegal, Nelton. Ramón, también en el contexto se sucedió todo esto, que tiene que ver mucho que se establece el estado de calamidad, que en el marco de las medidas de prevención y contención del COVID-19 con la aplicación de toques de queda, conversamos también sobre el insistente uso que este gobierno está haciendo de la ley de orden público. ¿Nos podrías contar esa aplicación de una ley que tuvo que haber sido derogada hace muchísimos años de las normativas nacionales de este país? Sí, mira, es muy importante. El orden público significa la paz interna, digámoslo en términos fáciles, de fácil comprensión, la paz interna. Pero el orden público entonces tiene que estar sujeto al respeto de los derechos humanos. Si nos vamos atrás, la época de la guerra, hubo muchísimas situaciones en las que se limitaron los derechos humanos, pero siempre se hizo con el objetivo de reprimir a la gente. No había tres principios que deben de estar siempre presentes cuando hay una limitación de derechos. El principio de estricta necesidad, es decir, que el estado de excepción tiene que ser necesario. El principio de proporcionalidad, es decir, que la limitación de derechos tiene que ser proporcional a la situación que se pretende controlar y se limitan estrictamente aquellos derechos que son necesarios para controlar la situación. Vamos a poner el ejemplo de esta pandemia. Obviamente, hemos aprendido cómo para controlar la pandemia es necesario limitar la libertad de movimiento y nos obligan a quedarnos en casa. Entonces, eso es proporcional al control de la situación, pero no es proporcional controlar o restringir la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es necesaria para poder entender bien lo que estaba sucediendo. Ese es el principio de proporcionalidad. Y el tercer principio es el principio de legitimidad. Es decir, todo estado de excepción debe de ser legítimo, debe tener un objetivo específico
y un objetivo basado en una ley. Y es lo que también la Junta Directiva del Congreso no cumplió. Bueno, esos tres principios son básicos para establecer los estados de excepción, pero durante la guerra no se cumplía con estos principios. Y entonces los acuerdos de paz establecieron la obligación y la necesidad de reformar la ley de orden público para ponerla en consonancia con los tiempos modernos del respeto a los derechos humanos. Podríamos decir que la actual ley de orden público, desde que los acuerdos de paz así lo dijeron, y desde antes obviamente, pero los acuerdos de paz, que es un instrumento jurídico, un acuerdo de Estado avalado así por el propio Congreso desde el año 2004 o 2006, los mismos acuerdos de paz dicen que la ley de orden público es incompatible con el derecho internacional. Resulta que el derecho internacional se preocupa al regular los estados de excepción, porque también lo hacen, al regular los estados de excepción, tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ponen una especial preocupación en el tema de la limitación de derechos. Y entonces regulan ampliamente el principio de estricta necesidad, de proporcionalidad, de legitimidad y otros más. Es decir, que el derecho internacional pone una serie de candados a esa facultad que adquiere el organismo ejecutivo de limitar los derechos. Le pone una serie de candados, de limitaciones, mientras que la ley de orden público, no, la ley de orden público es incompatible con ese derecho internacional porque la regulación de la ley de orden público es totalmente diferente. Lo que quiere es limitar al máximo los derechos, no poner especial atención en los candados, sino que limitar los derechos para poder reprimir a la gente. ¿Ves? El modelo es totalmente diferente. Entonces sí, nosotros en el Amicus Curiae, como vos recordarás, hemos hecho toda una serie de análisis en una primera parte, sobre la ley de orden público. No es el lugar para hacerlo, ni era ese nuestro objetivo principal, pero sí es muy importante que la prensa y quienes nos estén escuchando pongan especial atención en esa ley de orden público y le exijamos al Congreso que hay que modificar esa ley de orden público. Hoy que tuvimos una reunión, varias organizaciones con la ONU, la mayoría hizo ver la necesidad de reformar la ley de orden público. Y esto es algo que el Congreso no ha hecho en 25 años, Nelton. Entonces, es más fácil para los gobiernos aplicar un régimen que contraviene el derecho internacional, que no se preocupa en la protección de los derechos, que más bien permite la limitación de derechos para reprimir a la gente, prefieren ese régimen a un régimen en el que el presidente va a tener incluso candados en la limitación de derechos durante un régimen de excepción. Hay otra serie de defectos que tiene la ley, que no es el momento porque, bueno, el tema era más que todo el amicus curiae, pero sí es un tema que ameritaría más programas para poder explicar a fondo cuáles son los problemas de esta ley de orden público. Pero yo señalaría uno principal, que es que la ley de orden público no pone énfasis en esos candados y por lo tanto no pone énfasis ni en el principio de proporcionalidad, ni en el principio de estricta necesidad, ni en el de legitimidad. Y que entonces le da amplias facultades al presidente de la República. Ya viste a Yamatei diciendo en relación al caso de Nahualá e Iztahuacán, es que voy a poner estado de sitio, como que fuera también un dictador. ¿Por qué? Porque la ley de orden público le da extremos poderes al Ejecutivo y claro, ahí tenemos al presidente, un presidente autoritario que viene y ya está pensando en poner un estado de sitio para resolver la situación.
de dos comunidades que vienen históricamente disputando la frontera, y es un tema que ver por la vía del diálogo, no por la vía de un estado de sitio. Entonces, es muy importante para la vida democrática del país que le exijamos al Congreso de la República que modifique la ley de orden público. Eso es muy importante para el futuro y sobre todo ya vimos que este gobierno empezó gobernando con estados de prevención. Y si analizamos esos estados de prevención, podríamos concluir que no eran ni necesarios, ni proporcionales, ni legítimos. ¿Te das cuenta? Entonces, este gobierno ha demostrado lo que quiere hacer es gobernar a través de la excepción, a través del estado de excepción. Son gobiernos, y este es un gobierno muy autoritario, que lo que quiere es gobernar con total autoritarismo y concentrando todo el poder para poder hacer todas las barbaridades que se les antoje. Ramón, tiene que ver mucho con la actitud del Congreso de la República, con ese pacto de corrupción que sigue, que tiene una continuidad con este gobierno. Vimos que una de las acciones más fuertes fue la expulsión de la CICIG, un ministerio público muy debilitado que prácticamente no se le ve haciendo su trabajo. Y la junta directiva aprovecha censurar y limitarle el espacio a la prensa en el Congreso de la República, precisamente aprobando una serie de fondos multimillonarios, y ya vimos a un Ministerio de Salud que no ha podido sostener una sola compra de mascarillas por procesos prácticamente irregulares, haciendo un mal uso de las leyes de compra y venta. ¿Cómo ves esta situación? Nosotros pareciera que las censuras cada vez van subiendo de tono. Sí, lamentablemente así es, y lamentablemente la pandemia del COVID-19 viene a ser un pretexto maravilloso para el gobierno para poder implementar sus políticas autoritarias. Eso es totalmente correcto y es muy lamentable. Pero fíjate que no mencionaste, por ejemplo, otro asunto. Aquí las autoridades del organismo ejecutivo, o sea, el presidente de la República y el Congreso de la República, están utilizando la pandemia del COVID-19 como pretexto para poder implementar una serie de otras medidas, y no es correcto lo que están haciendo. Me refiero, por ejemplo, a la institucionalidad de la paz. Están aprovechando toda esta situación en la que nos encontramos de estado de calamidad y de prevención, nos encontramos en esta situación y, claro, eso restringe derechos, afecta la supervisión de la misma sociedad civil, y entonces aprovechan ese momento para poder, por ejemplo, pretender cerrar la CEPAS, quitar contratos laborales o despedir a gente trabajadora de la CEPAS, etcétera. No es, y lo mismo están haciendo con la Secretaría de, de Asuntos Agrarios, perdón. Toda esa institucionalidad de la paz, no es este el momento para que el organismo ejecutivo o el Congreso de la República se pongan a afectar la institucionalidad de la paz. De tal forma que sí vemos muy peligrosa la situación, porque el gobierno de la República está aprovechándose de esta pandemia para poder implementar sus políticas autoritarias. Eso lo debemos de rechazar. La sociedad tiene ahorita un problema, obviamente, de limitación de derechos. Tenemos que recluirnos en casa para poder combatir los efectos de la pandemia. Nuestra libertad de movimiento está seriamente afectada, pero es proporcional, como ya decía yo. Eso es un ejemplo de la proporcionalidad que hay en las medidas que se toman y la situación que se pretende controlar. Pero eso afecta a otros derechos. Esta pandemia viene a afectar seriamente derechos laborales de gente que está siendo despedida,
de gente que está siendo obligada a aceptar suspensión de contratos sin pago de prestaciones. En fin, se presta a muchísimos abusos. Entonces, es muy lamentable y tendremos que tratar de organizarnos de alguna manera para poder combatir todos estos efectos negativos en los derechos humanos que están siendo provocados básicamente por el comportamiento autoritario de los funcionarios, tanto del Ejecutivo como del Congreso de la República. Ramón, con el manejo de la información, ¿cuál ha sido cuál es tu apreciación frente al manejo de la información oficial? Los periodistas están, prácticamente hace pocos, se sacó un comunicado también denunciando el cierre de los canales oficiales del gobierno para dar información. Pareciera que hay una resistencia a querer dar datos, a querer informar cuando la prensa y la ciudadanía necesita conocer, tener una radiografía certera de qué es lo que está pasando con esta pandemia. ¿Cuál ha sido tu apreciación con el manejo que hace el gobierno sobre la información pública? Mira, el manejo de la información pública es de lo peor que se está manifestando ahorita y que está manejando el gobierno de la República. Hay que reconocer, este amicus que presentamos surgió precisamente de la limitación al derecho a la libertad de expresión, no solo la de la Junta Directiva del Congreso de la República, no solo el amparo del procurador, sino la situación que ustedes están viviendo como prensa y que lo plantearon mediante discusiones que tuvimos. Ustedes mismos plantearon esto y es un manejo pésimo el que está haciendo este gobierno. La libertad de expresión es fundamental, pero sobre todo la función del periodista debería de ser reconocida por las autoridades del Estado. En lugar de sufrir ataques, en lugar de ser expulsados de sitios de WhatsApp que ellos mismos han creado, en lugar de limitar la libertad de expresión a la prensa, por ejemplo, en San Juan Comalapa y en otros lugares, en lugar de todo esto, al contrario, el Congreso debería, el Ejecutivo, el organismo ejecutivo y el gobierno de Guatemala debería de verlos a ustedes, los periodistas, como un aliado de la información pública. El oficio de la prensa, tanto en épocas de guerra como en épocas de desastres naturales, es vital para que la sociedad esté bien informada y este gobierno está queriendo limitarla. Es precisamente lo que yo decía al inicio de este programa. Los estados de excepción se prestan para que los gobiernos limiten arbitrariamente la libertad de expresión. Porque claro, el estado de excepción permite a un gobierno, al Ejecutivo y a otros funcionarios del Congreso u otros, les permite llevar a cabo sus acciones con mayor libertad, les permite tener mucho más poder, les permite desarrollar el pacto de corruptos, que es la continuidad del gobierno anterior a este gobierno, ¿verdad? Y entonces, desde ese momento, en todos los estados de excepción, los gobiernos empiezan a ver a un enemigo que es la prensa, porque la prensa, al ser libre, al ser independiente, la prensa sigue informando y sigue denunciando que hay actos de corrupción. Y entonces los gobiernos empiezan a ver a la prensa como un enemigo. Es lo peor que puede suceder en estos momentos. Yo le haría un llamado al gobierno de la República, al presidente Yamatei, pidiéndole que respete la libertad de expresión, que reconozca la importancia del papel que juegan los periodistas, que reconozca el papel que están jugando en situaciones de grave riesgo y que se les dé todas las facilidades para tener un estatuto que les permita desarrollar su trabajo en forma independiente y en forma libre, en forma objetiva. Obviamente, la prensa tiene una responsabilidad frente al Estado, frente a la sociedad, y es el de informar objetivamente lo que está sucediendo. Pero hasta el momento eso es lo que ha hecho y la respuesta del gobierno ha sido dar palos, limitar la libertad de expresión
querer cerrar, cosa que es ilegal completamente. Ojalá que no se les ocurra querer pretender cerrar medios, porque esto no puede ser restringida. Hay, como digo, el derecho internacional se preocupa mucho eh, por toda una serie de protecciones al derecho a la libertad de expresión. Sería completamente ilegal que el gobierno empezara a cerrar medios independientes o que siga amenazando a periodistas. Eso no se vale y es un pedido y una exigencia al gobierno de Yamatei y a su vocero para que respete la función de los periodistas en riesgo, porque están cumpliendo una función en grave riesgo, pueden llegar a contraer el coronavirus y que permita y dé todas las facilidades para desarrollar ese trabajo. Eso sucede en las guerras con los periodistas que cubren los conflictos armados y eso debería de suceder también ahora que estamos viviendo este desastre provocado por una pandemia. La prensa debe de tener libertad para poder informar libremente. Y efectivamente, lo que estamos viviendo es ese gran problema que planteaste al inicio. El pacto de corruptos no concluyó con las elecciones. Realmente estamos notando cómo el pacto de corruptos continúa con este gobierno. Hay una continuidad absoluta. Y no solo en el Congreso, en el organismo ejecutivo, las relaciones entre el presidente y el Congreso en relación a todas las acciones del pacto de corruptos, no vemos que el presidente asuma una posición distinta y que asuma una posición en contra de los actos de corrupción. Hoy precisamente se denunciaba cómo era posible que esa comisión anticorrupción del organismo ejecutivo esté funcionando ahorita cuando debería de estar haciéndolo y en forma independiente, porque hay millones que el Congreso de la República está aprobando y no hay una supervisión, se quiere maniatar a la prensa. Bien, Ramón, te cuento que el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, PG, Miguel Ángel Alvisures, está conectado viendo la transmisión. Muchísima gente también escribió de muchísimos lugares del país y fuera del país. Y tenemos una pregunta de Claudia Ordóñez de Artículo 19 de México. Ella nos pregunta eh, cuáles han sido los impactos a la libertad de prensa y al acceso a la información con las medidas adoptadas por el gobierno de Guatemala con el pretexto del control de la pandemia. Fue un poco de lo que hablabas, pero si has logrado identificar otros impactos. Bueno, el presidente de la APG, Miguel Ángel Alvisures, emitió un comunicado en donde hacía ver la limitación a la prensa en San Juan Comalapa. Me parece que expulsar a periodistas de WhatsApps que el mismo gobierno creó para poder informar también es una extrema limitación y tiene un impacto muy grave. Yo acompañé al periodista David a buscar una entrevista con el secretario privado, creo que es de la Sí. presidencia, y lo que hicieron fue obligarnos a firmar una carta solicitando la entrevista que él viene solicitando ya desde hace un mes. Entonces, yo creo que el impacto es muy serio, porque si la prensa no puede estar en el momento en el que se lleva a cabo una información a través de una cadena televisiva o radial, si la prensa no puede estar para repreguntarle al presidente, entonces es simplemente lo que se está haciendo es simplemente escuchando la versión oficial, porque la prensa lo que hace al hacer preguntas es plantear también aclaraciones o plantear preguntas que demandan respuestas para determinar si el gobierno está haciendo políticas o está implementando políticas para luchar contra la corrupción o luchar contra la impunidad, etcétera. Entonces, me parece que es muy grave y la pregunta de Claudia es muy importante porque de esta forma lo que se está haciendo es afectando aún más la democracia
cuando la pandemia del COVID-19 afecta seriamente los derechos humanos de la población migrante, de mujeres, de niños, de toda la población vulnerable, entonces el gobierno debería de ser el momento en el que el gobierno abra aún más la información, pero los canales oficiales del gobierno cerrados, y como vos decís, pensando en cerrar otros canales. Luego, los canales de comunicación con la prensa libre e independiente está siendo expulsada de esos canales. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están rompiendo ese diálogo que debe de haber y esa comunicación que debe haber entre sociedad y Estado, entre sociedad y autoridades, para lograr una mayor democracia. Y esto es gravísimo, los efectos son muy, muy graves. Por eso yo creo que debemos de pensar en presentar un amparo más, porque hay muchos que se han presentado. Hoy me enteré también de otro que presenta ciertos diputados, incluso aduciendo afectación a la libertad de expresión. Pero yo invitaría a que elaboremos un amparo, otro amparo más, para exigirle al gobierno que respete la libertad de expresión, que es un derecho que sí se puede limitar, pero siempre y cuando se ciña a los cuadros y márgenes que la ley impone. No se puede limitar el acceso a la información, por ejemplo. Eso es la Constitución, artículo 35 es muy clara. No se puede limitar el acceso a esa información, por ejemplo. Por lo tanto, sí debemos de preparar un amparo, un recurso de amparo y pedirle también a la Corte de Constitucionalidad que resuelva rápido los amparos que se están presentando en el marco de este desastre de la pandemia. Ramón, también hay una pregunta que nos hacen acá. Si se van a presentar denuncias ante posibles delitos cometidos por funcionarios públicos que han impedido el acceso a la información. Si bien es cierto que es necesario que las personas que se ven afectadas o los periodistas que se ven afectados o incluso el caso que mencionas de diputados que se ven afectados en el ejercicio de libertad de expresión, deben de acudir a las instancias para hacer las denuncias, como puede ser la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Unidad Especial para Delitos contra Periodistas del Ministerio Público. También es cierto que estas instituciones deben de actuar también de oficio. ¿Cómo ves esto? Bueno, lamentablemente, vos lo dijiste al principio, tenemos a una fiscal general que gracias al pacto de corruptos quedó electa y que ha demostrado que no tiene el mismo interés de luchar contra la corrupción que tenía la fiscal anterior. Por esta razón fue que nosotros por el momento le pedimos a la Corte de Constitucionalidad que analizara las responsabilidades penales y civiles de la Junta Directiva del Congreso de la República. Es un primer paso, pero obviamente tenemos que dar el segundo, que es presentar denuncias ante el Ministerio Público. Indudablemente, la pandemia afecta, como digo, porque la libertad de movimiento afecta, la acción de los abogados y abogadas se ve también afectada, las víctimas también. Entonces, por el momento estamos optando por la justicia constitucional, pero sí debemos de pensar en movernos lo más pronto posible a la justicia penal y que si la Corte de Constitucionalidad no resuelve rápidamente y no certifica lo conducente, como decimos la jerga de los abogados, que significaría que en la resolución del amparo del Procurador de Derechos Humanos y en otros amparos establezca y ordene al Ministerio Público investigar a los diputados de la Junta Directiva del Congreso, si esto no se hace, tenemos que buscar nosotros la vía penal, indudablemente, Nelton, y tenemos que hacer esas denuncias para movilizar a la justicia penal, cosa que hasta el momento tampoco se ha visto el interés de esta fiscal general.
Ese es el gran problema, que otra vez hemos retrocedido a un periodo de hace 10 años, 5 años, 15 años, en los que las autoridades de justicia no hacían absolutamente nada por investigar los casos que corresponden a un crimen cometido por un funcionario público. Es decir, los índices de impunidad otra vez están avanzando y esta pandemia va a influir negativamente en estos índices, lamentablemente. Pero sí, la conclusión es que debemos de pasar de la justicia constitucional a la justicia penal y que eso lo debemos de hacer cuanto antes, unidos, abogados con periodistas, para poder exigir a las autoridades que investiguen a estos funcionarios que están violando la libertad de expresión. Este, bueno, Ramón, yo creo que vamos ya cerrando esta entrevista. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has permitido estar acá para estar aclarando este tema de las restricciones y limitaciones a la libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de expresión, las acciones, ya lo manifestaste en el ámbito constitucional para garantizar que se respete y se proteja la libertad de expresión. Creo que va a haber necesidad de seguir conversando, de seguir llevando muchísima información a la sociedad guatemalteca y seguir debatiendo estos temas. Hay muchísimos comentarios durante la conversación que tuvimos sobre la urgencia de derogar la ley de orden público, definitivamente, de las normativas nacionales. Y en nombre del equipo de prensa comunitaria, agradecerte, Ramón. Hay muchísima preocupación de muchísimos periodistas, de la prensa, de los comunicadores comunitarios, de los corresponsales, los periodistas comunitarios que están ahorita movilizándose en muchos lugares para poder llevar información a las comunidades. Y pues eso, Ramón, agradecerte. Seguramente más adelante vamos a volver a encontrarnos para seguir conversando. Y bueno, si quisieras dejar un mensaje final. Nelton, mil gracias. Más que todo, yo les agradezco mucho el haberme invitado a participar en este programa. Yo lo que concluiría es en la importancia de continuar con estos programas. Y creo que son vitales porque estamos desinformados. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con este primer brote de coronavirus en una comunidad en Chimaltenango, en el departamento de Chimaltenango, en Patzum, más concretamente. No sabemos qué está pasando, no tenemos información. El presidente no permite que la prensa le pregunte sobre lo que está pasando y cómo el gobierno está combatiendo el coronavirus ahí. El presidente no permite que se le pregunte sobre cómo están combatiendo el coronavirus en las comunidades más alejadas. Yo pienso mucho, por ejemplo, ahorita, y ustedes también lo harán, me imagino, en la comunidad Laguna Larga, desplazados internos que están en la frontera con México. ¿Qué será de ellos en este momento? Entonces, lo que quiero decir es que es muy importante la función que ustedes cumplen. Yo con gusto colaboro con todos los programas que me digas, que me pidas, que me invites, y más bien te propondría que este tipo de programas, que me imagino que los tienen ustedes siempre a las 7 de la noche, podamos repetirlo con más personas y sobre todo que podamos incluso hacer eh, algún análisis sobre, después de escuchar al presidente y poder explicarlo a la comunidad. Yo recuerdo que durante la guerra en El Salvador, la radio Venceremos acostumbraba a dar un programa de noticias siempre después de la cadena nacional del programa del que tenía el programa del gobierno de Arena. Y yo recuerdo muy bien que el presidente de la República en ese entonces, Cristiani, siempre decía, o el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Ejército de El Salvador, expresaban que tenían todo bajo control. Y posteriormente entraba a la radio Venceremos y explicaba cómo tenían el control realmente de la situación en donde estaba el gobierno, diciendo que estaba bajo control, y decía,
Sí, está todo bajo control, pero solo que tenemos un pequeño gran conflicto en tal lugar, en tal otro, en tal otro. A mí me parece que es muy importante la función que ustedes cumplen, Nelton, y que ojalá que se pueda promover más este tipo de programas. Creo que sería algo de mucho bienestar para la sociedad guatemalteca, para nuestra democracia, y mil gracias por la invitación. Yo estoy a las órdenes de ustedes en cualquier momento en el que me pidan participar en un programa. Ramón, acabas de decir algo importantísimo, la situación en Comalapa, en Patzum también. El paciente número 60 del listado global de personas que dieron positivo de COVID falleció hoy. Eh, la población en Patzum está muy molesta e indignada porque la versión oficial, sin investigar, afirmó que había sido un caso de contagio comunitario, que es preocupante tal aseveración, cuando la misma población está denunciando que este caso fue por importación. La persona que lamentablemente falleció hoy hizo un viaje a la frontera con México en Tapachula. La gente sabe porque en un pueblo pequeño se conocen y la información fluye bastante rápido. Y Mira, sí, precisamente esa es la desinformación y también responde y amplía la pregunta que hacía Claudia de México, de artículo 19, porque precisamente esa desinformación lo que provoca es más reclamo social y más descontento social. Lo que va a pasar es que va a aflorar aún más el racismo que hay en el país y el racismo que viene desde las autoridades de gobierno porque no les importa a los pueblos indígenas, al gobierno actual no le importa qué suceda en Patzum o qué suceda en Nevajo, qué suceda en el Quiché o en Huehuetenango, en los lugares más alejados que han sufrido el racismo puro y duro. Entonces, esta es un ejemplo de cómo la desinformación crea más malestar, más conflicto social y definitivamente demuestra por qué la función del periodista y la periodista debería de ser, en lugar de ser atacada por las autoridades, debería de ser exaltada por las comunidades y debería de ser reconocida y deberían ustedes de recibir un estatuto especial del gobierno dándoles todas las facultades, dándoles seguro médico, dándoles seguros y asegurándoles más bien que su función va a poder ser cumplida a pesar de que la están llevando a cabo bajo un riesgo tremendo. bien, muchísimas gracias Ramón y pues con seguridad vamos a conversar en estos días. Te vamos a tomar la palabra. Precisamente este horario lo estamos disputando a las cadenas del presidente, pero sí creemos bastante importante poder hacer un análisis post cada cadena. La de anoche fue reveladora en el sentido de cómo se presenta el presidente, incluso con quebrantos de salud frente a las cámaras. Eh, una cadena donde vuelve a victimizarse, donde vuelve a ir a las acusaciones contra personas, contra la prensa también. Entonces sí creemos importante que hay que eh, poder hacer el esfuerzo de llevarle a los pueblos en este país pues un análisis de cada una de las intervenciones que está haciendo el gobierno eh, cada día prácticamente. Sí, sí, sí. Pues muchas Muy bien. gracias, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Ramón. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas.